Bien, buenos días, hermanos, amigos. Esta mañana voy a comenzar una serie de predicaciones que cada vez que tenga el privilegio de predicar, vamos a estar acercándonos al Señor con el tema de las parábolas. No sé si sabéis lo que es una parábola, pero hoy lo vamos a descubrir. Pero sabéis que una de las preguntas que nos hacemos los que preparamos predicaciones es ¿cómo vais a reaccionar vosotros? ¿Cómo van a reaccionar la gente que nos escucha? ¿Cuál va a ser tu reacción? Y aunque el resultado no depende de nosotros, eso lo sabemos, sí está claro que nos preocupa tu corazón, nos preocupa qué hay en tu mente, nos preocupa si estás respondiendo a la verdad de Dios, nos preocupa cómo está dando fruto tu vida o no está dando fruto tu vida. Porque sabes que tú eres el responsable último de tu vida, de lo que haces. Yo puedo convencerte, persuadirte, animarte, arrastrarte, empujarte, pero tú eres el responsable de qué haces con tu vida. Y si estás viniendo aquí o te reúnes en otra iglesia o no te reúnes en ningún sitio, tienes que saber que cada día te alimentas de miles de millones de mensajes. Mensajes vienen continuamente a tu vida, comunicaciones que alcanzan tu corazón, algunas se asientan en tu vida, otros toman forma y empiezas a desear lo que deseas porque todo eso está formando parte de ti. Por eso te está llenando de cosas que luego te hacen decidir de esa manera. Y es que tu respuesta o tu reacción a lo que recibes como enseñanza luego sale a la luz porque va a ser probado. Y es que no sé si alguna vez has escuchado esta frase y es ¿de qué pasta estás hecho? ¿De qué pasta estás hecho? Porque si sabéis lo que significa es que cuando llega la hora de la verdad vas a demostrar realmente de qué pasta, de cómo está tu vida, qué es lo que hay dentro de ti. Vamos a ver qué pasa con tu vida. Y todos sabéis que hemos estado recientemente, estas semanas atrás, con el tema de los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas en París. Y hemos visto cómo atletas se preparan 4 años de su vida preparándose para que luego llegue un día y demuestren y respondan y reaccionen a lo que han entrenado, ¿verdad? Y salía una corredora que decía, una corredora española, me he esforzado al máximo, he mejorado mi marca, he superado mi mejor marca, pero no ha sido suficiente con respecto a los otros que tenía. Pero mi vida ha respondido en base a lo que yo he trabajado. En cambio, otros se veía que no habían trabajado lo suficiente, habían respondido en base al entrenamiento que habían tenido y no habían tenido grandes resultados. Y es que nuestras vidas responden a lo que hay dentro de nosotros, a nuestra esencia. Nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras decisiones son el resultado de lo que somos, porque el ser predispone nuestro hacer. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, porque es muy revelador, porque el propio apóstol Pedro dice un proverbio. Dice que el perro vuelve a su vómito y el cerdo a revolcarse en el barro. Y es que algunos intentan domesticar el cerdo, intentan domesticar animales que no se pueden domesticar, pero su naturaleza, su ser, su esencia, los llevan a hacer lo que ellos son. No puedes domesticar un cerdo, llevarlo a tu casa y tratarlo como tu mascota, porque cuando vea un charco de barro se va a ir allí, ¿verdad? Ahora bien, ¿de qué pasta estás hecho? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es tu esencia? La pregunta es, ¿eso se puede cambiar? ¿Puedo cambiar mi naturaleza? ¿Puedo transformar mi vida? ¿Me puedo moldear? Y si fuera así, ¿quién tiene el poder para hacerlo? Y esta mañana vamos a ver la reacción, la respuesta de todos nosotros, de las personas al Evangelio, a la palabra de Dios, y Jesús lo hace mediante una parábola muy sencilla. Él quería ver cómo respondían a su voz. Por eso vamos a ir a Marcos 4, del 1 al 20, vamos a ver la parábola del sembrador. Y es verdad que aunque se titula la parábola del sembrador y la conocemos como la parábola del sembrador, se podría llamar la parábola de las tierras, de los tipos de tierras, porque es donde se centra el foco de esta enseñanza. Pero históricamente se conoce como la parábola del sembrador y vamos a ver en esta mañana concretamente 4 reacciones, 4 respuestas del mensaje de la palabra de Dios. 4 reacciones al mensaje de la palabra de Dios. Y para entender bien este pasaje, vamos a encuadrarlo en 4 partes.
En primer lugar, vamos a ver el contexto de la parábola. El contexto de la parábola, versículos 1-2. Vamos a ir a Marcos 4, versículos 1 y 2, que dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Jesús está junto al mar de Galilea. Vemos que en el pasaje paralelo, en Mateo 13, dice que aquel día salió de la casa, aquel mismo día. ¿Qué día era este? El mismo día que sus hermanos y su madre vinieron a por él a decirle: Oye Jesús, deja de hacer lo que estás haciendo. Están diciendo que tienes un demonio dentro. Estás haciendo cosas que nos avergüenza. Tanto que querían detener el ministerio de Jesús, pararle los pies. Y es verdad que los escribas y los fariseos decían de él que él expulsaba demonios por Belcebú, que él estaba poseído, controlado por un demonio. Y es que qué mala es la gente, ¿verdad? Porque si vamos de Marcos capítulo 1 hasta el 4, ¿cuál era el currículum de Jesús? ¿Cuál era su currículum? Versículos 15 del capítulo 1 y 14. Anunciar y predicar el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dedicó su vida, su ministerio a predicar el Evangelio. También nos dice que él dedicaba su vida a orar. En el versículo 35 del capítulo 1 dice que muy de mañana, aun siendo muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Esta era su prioridad: enseñar, predicar, anunciar el Evangelio y orar. Y entre su prioridad, la gente se le acercaba y él sanaba a la gente, hacía milagros. Fijaos, a un leproso en el capítulo 1, a un paralítico en el capítulo 2, llega a calmar la tempestad, llega a sanar a 2 ciegos, a resucitar a la hija de Jairo, a hacer que a un mudo hable. Pero dice en el capítulo 3, versículo 6, que los fariseos fueron a tomar consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos, los religiosos, los que debían de ser el ejemplo, los guías espirituales del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, son los que quieren destruir a Jesús. ¿Qué era eso? ¿Envidia? ¿Orgullo? ¿Soberbia? ¿Pecado? Rechazaron al propio Rey de los cielos, al Rey de Reyes. Odiaban al Señor Jesucristo, al Mesías que había de venir. Y preferían sostener su hipocresía, su orgullo, sus leyes, antes que rendirse a la justicia de Dios. Y dice el versículo 1 que otra vez Jesús comenzó a enseñar. Como decía, esta era su prioridad: enseñar acerca del reino de Dios, predicar el arrepentimiento. Y es que una de las cosas que muchos no sabemos es que Jesús predicó mucho acerca del infierno, del arrepentimiento. Muchos piensan que Jesús era un bonachón, era un inocente, era una buena persona, que su enseñanza es solo del amor, de las cosas buenas, las cosas halagüeñas, todo buenismo. Otros piensan que no había juicio en sus palabras. Pero Jesús habló de la condenación más de lo que pensamos. Mateo 10:34 dice, un poco antes de este episodio que estamos viendo, dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. O Mateo 13:41-42 dice: y a los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego y allí será el crujir de dientes. Jesús había enseñado mucho acerca de lo difícil que es llegar a Dios. Es imposible. Y que hay un destino, hay una condenación para todo aquel que no se arrepiente. En el Sermón del Monte, ese gran discurso que da antes de este episodio, en Mateo 5, 6 y 7, enseñaba a la gente con una enseñanza realmente nueva, poderosa, de una forma que entendieran lo que estaba diciendo en lo que venía de su reino, ¿verdad? Las cualidades de su reino. Dice Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este hijo de José? Jesús hablaba muy claro, por encima de cualquier sabiduría humana, pero la gente no entendía, la gente lo rechazaba. Y dice que ahora comenzó de nuevo a enseñar, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Había tanta gente
que tuvo que subirse a la barca. Imaginaos, un monte, Jesús se tiene que subir a la barca y usar la barca de púlpito, sentarse para no caerse, porque él, a pesar de ese rechazo y de ese repudio, de ese malestar entre los fariseos y los escribas, mucha popularidad había alcanzado porque mucha gente le seguía. Y Jesús ya no decide quedarse solo en las casas o en las sinagogas, sino que lo encontramos muchas veces en el monte o junto al mar, en las calles. Entonces él entra en la barca, la gente se sienta en la orilla y él se sienta como hacían los maestros judíos en aquel entonces. Quizás no para no caerse o porque se tambalearía su voz, pero pensad que hay miles de personas, cientos de personas que él les tiene que predicar y él hace esto con la intención que vamos a ver ahora. Algunos de los religiosos fariseos estaban allí. Muchos seguramente habrían venido por milagros, otros por la curiosidad que suponía que este hombre estuviera allí, pero también había junto a él los discípulos. Y dice el versículo 2 que le enseñaba por parábolas muchas cosas. Y es que si antes Jesús había usado una enseñanza muy clara, muy directa, poniendo las verdades y las cualidades del reino de Dios frente a la gente, ahora va a usar parábolas. ¿Qué temas había hablado Jesús? ¿Recordáis? Las bienaventuranzas, la ley, el divorcio, el adulterio, los juramentos, el amor a los enemigos, la limosna, las ofrendas, el ayuno, la oración, el corazón, las riquezas, la ansiedad, el juzgar a los demás y los frutos, lo había hablado ya. Pero ahora, en vez de hablar tan directo, decide hablar por medio de parábolas. Y la pregunta es, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? La palabra parábola quiere decir una comparación, poner al lado de. Es como tomar una comparación, una enseñanza que nos aclara la otra enseñanza que hay detrás. Poner junto al lado una analogía o un símil. Y esto no es algo que Jesús usaba solo. Muchos rabinos lo utilizaban, las parábolas, pero ellos lo usaban para dar enseñanzas con ciertas moralejas o moralidad. Pero Jesús quería hacer algo mucho más, quería decir algo más con ello. Es más, utiliza más de 40 parábolas a lo largo de los evangelios. Y es interesante que estas parábolas todas tienen que ver con el contexto del reino de Dios. Es decir, el espacio que hay entre su primera venida y su segunda venida. ¿Por qué? Porque Cristo era el Mesías prometido, el que traería el reino de Dios a la tierra, el que estaban esperando los judíos, el que iba a gobernar perpetuamente para siempre, el de la simiente de David, el que ellos pensaban que traería independencia política, prosperidad, liberación. Pero el reino de Dios, el que trajo Jesús, era tan diferente a lo que ellos esperaban. Y es que la llegada de este reino, la llegada de las verdades que Jesús traía, exigían, demandaban una respuesta. ¿Cómo vais a responder al reino de Dios? Es lo que Juan el Bautista decía en Mateo 3:2. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se acerca el reino de Dios, hay que arrepentirse porque no somos conforme a las leyes de ese reino. Hasta tal punto que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, rechazan al rey porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, Jesús dice, basta, voy a hablar por parábolas. Debéis de tener en cuenta de que yo he venido para algo más que daros 4 palabras. Quiero llegar a vuestro corazón, quiero que reaccionéis. Y me estoy cansando, en cierta manera, de deciros las cosas, de echar las perlas a los puercos, como dice en el Evangelio. Y es que Jesús quiere hacer patente su reino, que veamos su reino como algo atractivo, como algo realmente sobrenatural. Y este es el tiempo que vivimos nosotros hoy. Estamos en esta parte de la historia. Y luego vamos a hablar más sobre el propósito de Jesús al usar las parábolas, pero tiene un razonamiento. Y es que, fijaos, yo, por ejemplo, a mis hijos les explico las cosas a veces de muchas maneras. Unas veces cantando, otras veces jugando, otras veces con enseñanzas ridículas, otras veces con enseñanzas más profundas. Se les queda cara a veces de no sé. Y Jesús al final lo que quiere es transmitir el mismo mensaje. Y ahora va a disponerse a hablar por medio de estas historias sencillas que ilustran una gran verdad escondida. Y vamos a ver
el porqué. Pero antes de ver el porqué, vamos a ver el contenido de la parábola. Hemos visto el contexto, vamos a ver el contenido, versículos 3 al 9. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, produjo a 30, 60, a 100 por uno. Entonces le dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Una parábola sencilla, una parábola que no tiene mucha explicación. Un sembrador salió a sembrar, esparce la semilla y la semilla cae en 4 tierras diferentes. Y en cada una de las tierras hay una respuesta, un resultado diferente. Vemos en primer lugar un camino en el cual vienen las aves del cielo, Satanás se lo come, veremos después que es Satanás. Luego vemos unos pedregales donde no hay profundidad, brota y se quema porque el sol las abrasa y esa semilla no llega a tener raíz. En tercer lugar vemos unos espinos donde crece la semilla y los espinos que hay alrededor la ahogan y esa semilla no da fruto. Y en último lugar vemos la buena tierra que crece, da fruto y produce a una cantidad muy numerosa. Ahora vamos a hacer un ejercicio de observación. ¿Con qué comienza el versículo 3? ¿Qué palabra utiliza para el versículo 3 y cómo termina el versículo 9? ¿Qué palabra es? Oíd. Oíd. El que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, prestad atención. Jesús está en la barca y le está diciendo a toda aquella gente que cada uno estaba pensando en cuál era su interés, qué me voy a llevar yo de aquí. Le dice, oíd, prestadme atención, lo que voy a decir es muy valioso, es primordial. Abre tus oídos, escucha con atención. Y empieza. El sembrador salió a sembrar. Y para aquella sociedad, esa ilustración era muy común. Todos sabían lo que era un sembrador, todos sabían lo que era sembrar, casi todos eran agricultores o muchos de ellos habrían sembrado. Se imaginaban a un hombre con un saco que iba con semillas, iba esparciendo las semillas sobre la tierra. Era algo totalmente reconocible por todos. Lo que no eran quizás conscientes de qué era lo que Jesús iba a decir con ello, ¿verdad? Ellos quizás estaban pensando en qué podían sacar. Y vemos que las 4 tierras son fáciles de entender. Pero ahora bien, cuando un sembrador sale a sembrar, ¿dónde quiere que caiga la semilla? En la buena tierra. ¿Por qué? Porque quiere que la semilla le devuelva fruto, le devuelva eso que ha echado. No sé si alguna vez habéis sembrado césped. ¿Habéis sembrado césped? Cuando coges las semillas, las tiras y las esparces, no siempre el terreno está perfecto, se quedan unos claros, a veces caen semillas donde no deberían, a veces se quedan ahí con las malas hierbas y las malas hierbas se las comen, ¿no? Y tú tiras la semilla con la intención de que crezca césped y no pongas césped artificial, que es lo que está de moda, ¿verdad? Tú quieres que se quede una buena base verde, ¿verdad? Para tu casa. Los que siembran trigo o maíz o lo que toque, tú esperas recoger lo que has sembrado. Pero hay un aspecto importante, como buenos observadores habréis dado cuenta de una cosa, y es que la semilla es la misma. ¿Qué es lo que es diferente? El terreno, ¿verdad? La tierra. Lo que se siembra no cambia, es lo mismo. Entonces, ¿qué reacción está produciendo esa misma semilla en un terreno diferente? Y esto tiene mucho sentido, porque muchas veces echamos la culpa a la semilla. Le echamos la culpa a la semilla cuando la culpa la tiene el terreno. Y debíamos de ver dónde está el problema en esa tierra. Como decía antes, no sé si habéis sembrado alguna vez algo. Yo este verano me he hinchado a tomates. No sé lo que ha hecho mi suegro, creo que ha cambiado la tierra donde sembró. El año pasado sembró, no sé si era la misma semilla, tomates en una zona. Salieron tomates, pero este año ha cambiado de tierra, en una zona diferente. Y han salido muchos más tomates, muchos más. ¿Cómo puede ser? ¿Será la semilla? ¿Le echamos la culpa a la semilla? ¿Será que el tiempo? Yo creo que el tiempo ha sido más o menos el de este año, igual que el del año pasado. Realmente el problema está en la tierra.
la que recibe. Y quiero que te quedes con esto porque muchas veces vemos el problema en lo externo, en lo que recibimos, y el problema está en nosotros, en uno mismo. ¿Y cuántos quebraderos de cabeza hace esto, ¿no? El echar las culpas a las circunstancias, a todo lo demás, cuando el problema está en nuestro corazón. Por eso Jesús le dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Si lo habéis pillado y lo habéis entendido, perfecto. Y el que no lo ha pillado, pues que no se entere, está diciendo Jesús. Es como cuando te das aludido por una bronca. Dice, esa iba para mí, ¿verdad? Jesús está hablando a mucha gente que no se está enterando de nada, pero el que se entera dice, cuánta razón lleva, ¿verdad? Pero es que realmente no se ha enterado nadie, como vamos a ver ahora. Ni sus propios discípulos se enteran de lo que Jesús está diciendo. Vale, Jesús, nos hablaste en el Sermón del Monte de cosas muy difíciles, de cosas muy valiosas, de temas muy claros, has metido el dedo en la llaga, pero ahora nos cuentas una historia de una semilla, de unas tierras. ¿Por qué haces esto? Vamos a verlo, versículos 10 al 12, nos habla del propósito de la parábola. El propósito de la parábola. Y dice Jesús que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Seguramente todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, hemos usado frases o conversaciones con sentido oculto, con palabras en clave, con el fin de ocultar el significado a alguien que estaba por ahí y no querías que se enterara. Los que habláis dos idiomas lo hacéis. No queréis ver que están regañando a tus hijos, le hablas en el otro idioma y quedas como un rey, ¿verdad? Yo con mi hijo lo hago a veces. Vámonos al pádel, porque el otro quiere ir y no quiero que se entere. Entonces tengo que hablar con él en clave. Entonces hablo con él se entera, el otro no. Y esto es lo que básicamente Jesús está haciendo aquí. Está hablando en clave. Está usando un mensaje para que la gente que está pendiente, que reacciona como una buena tierra, se entere. Y los otros no. Él va a hacer un filtro. Él quiere hacer una criba. ¿Por qué? Porque ya ha expuesto su mensaje y la gente le ha rechazado por activa, por pasiva. Ha rechazado las virtudes del reino. Ha rechazado esa buena enseñanza. Y ahora Jesús dice, voy a usar un filtro. Que se enteren los que se tienen que enterar y los que no se enteren. Entonces se le acercan los discípulos y le preguntan por la parábola. En el pasaje paralelo en Mateo 13... Versículo 10 dice que directamente los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué utilizas parábolas? Jesús, no nos estamos enterando de nada. ¿Cuál es el sentido de que hables así? ¿Por qué haces esto? Y tenemos varias razones. La primera razón es para que se cumpla la profecía que había escrito sobre Jesús y sobre las gentes. En Mateo 13, 34 dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Se tenía que cumplir la Escritura y por eso Jesús utiliza las parábolas. Y tú puedes decir, ¿y esto qué de importante tiene? Y es una evidencia más de que Él era el Cristo, el Mesías, el que había de venir. ¿Y con qué intención lo hace? Como hemos leído en el versículo 12 del capítulo 4, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí está haciendo una alusión a Isaías 6, y la cita completa dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. 100 años atrás Isaías había profetizado a un pueblo que debía de ser los principales receptores de bendición de Dios y de ser los que transmitieran esa bendición al resto de los pueblos. ¿Y qué dice aquí Isaías? ¿Habéis cerrado vuestros ojos, tapado vuestros oídos? ¿Habéis engrosado vuestro corazón con otras cosas? Y la historia se vuelve a repetir. La historia se vuelve a repetir. Pero vemos que esta profecía se cumple. Otra de las razones
Hemos visto que se cumplía la profecía en Jesús y en estas personas, pero otra de las razones es ocultar la verdad a los de duro corazón y revelarla a aquellos a quienes creían. Porque así podemos ver que la revelación de Dios llega a los suyos y no a los que están fuera. Dice el versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. A vosotros, mis discípulos, los que creéis, os es dado. Mas a los que están fuera, es decir, a los que me han rechazado, los reciben por parábolas. Y ahora te puedes preguntar, ¿qué es lo que es dado a los que creen? Porque aquí Marcos está utilizando la expresión el misterio del reino de Dios. Y la palabra misterio se refiere a una verdad espiritual que ha estado oculta, que ahora se revela. Algo que ha estado tapado, que no se había revelado antes, ahora se da a conocer. O a lo mejor estaba revelado en parte, ahora se revela por completo. No es lo que hoy hablamos de algo misterioso, o de Iker Jiménez y todas estas cosas, sino vemos que es una explicación que no se había dado antes y que ahora se arroja a luz y cobra todo el sentido. Y hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que habla de esto. Pablo le dice a los romanos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Había un misterio con respecto a la restauración de Israel. O en 1 Corintios 15, 51, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, todos seremos transformados. Con respecto a la resurrección había un misterio, algo que no se había revelado, y aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, lo enseña. O también a los colosenses, Pablo les dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era ese misterio? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo no se quedaba para el pueblo de Israel, sino que era para todos. También lo vemos a Timoteo o en Efesios en relación al misterio de la iglesia con Cristo, del matrimonio, ¿verdad? Ahora bien, si eres hijo de Dios y crees en el Señor Jesucristo, tienes un privilegio, y es que puedes entender espiritualmente esta parábola, puedes entender las verdades de Dios, pero a los que están fuera, a los que solo ven con sus ojos de carne, solo vas a ver lo superficial. Y lo dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2, 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tenemos a los que le es dado y a los que son los de fuera. ¿Para qué? Versículo 12 hemos visto. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Las enseñanzas de Dios les resbalaba a esta gente. Les resbalaba. Ya no hay remedio. Ya no hay remedio porque estoy esforzando en edificaros, en llenaros de la buena palabra y pasáis. Y aunque escuches y escuches y escuches, te va a dar igual. Y esto es muy triste porque Jesús tiene que ocultar la verdad a los incrédulos que rechazaban la verdad. ¿No quieres creer? Te insisto en que creas y que creas y no quieres creer, te oculto la verdad. Esto lo dice Romanos 1:28. Dice Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La gente quiere hacer maldad, 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 llega Dios que llega a un punto y dice, mira, endurécete. Sigue por ese camino, ya no hay vuelta atrás. No tienes en cuenta a Dios, Dios te entrega a no tenerlo en cuenta. Deja que se endurezca tu vida. Deja que el juicio continúe en tu vida. Y llegado a este punto, este texto nos lleva a reflexionar en varias cosas. Lo primero es que los discípulos son pasivos. Dice, os es dado. Ellos no tienen que hacer nada para recibir ese entendimiento. Es un privilegio. El Espíritu Santo ha dado esa habilidad, esa capacidad a las personas. El Dios del cielo abre el entendimiento y les ilumina para comprender las verdades divinas. No es algo que tú ganes, no es algo que tú obtengas por tu esfuerzo, sino es algo que Dios te da. Otra reflexión es que lo que Dios revela, lo que dice en su palabra, se puede entender cuando el Espíritu Santo obra en tu vida. Sin Espíritu Santo
no hay entendimiento. Tienes que ser una persona regenerada, nacida de nuevo, para poder entender la delicia de la palabra de Dios. Otra reflexión que me hacía, que posiblemente algunos hacéis cuando leéis estos versículos. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no quiere que la gente sea salva? Porque está diciendo el versículo 12, ¿no? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios no quiere que sean salvos? Dice 1 Timoteo 2,4 que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O en Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y más adelante en Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas de la salvación. Incluso en Ezequiel 18:23 dice que Él no desea que el impío perezca, sino que pueda arrepentirse, ¿verdad? Y ya en el Nuevo Testamento, 2 de Pedro 3:9, dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y es que el deseo de Dios, la voluntad revelada y expresada es esto que acabamos de leer. Dios no se complace en la condenación del impío. Y aunque esto no le complace, la condenación del impío sí le trae gloria a Él, porque se hace justicia. Él recibirá gloria incluso en la condenación de los incrédulos, como dice Romanos 9. Dice un comentarista, es un misterio de la mente divina cómo su gracia que escoge y su propósito predestinado puede permanecer al lado de su amor al mundo y el deseo de que el Evangelio se predique a todas las personas, manteniéndolas responsables de su propio rechazo y condenación. La persona es responsable de su condenación. La persona es responsable de su decisión, de lo que hace, como hemos visto. Otra reflexión. Si el hombre es responsable, ¿por qué rechaza a Dios? Dice Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Hasta qué punto se puede endurecer una persona? ¿Puede ser que no haya solución? Y es que muchas personas tienen el privilegio de oír numerosas veces el Evangelio, como el pueblo de Israel. Fijaos la advertencia de Hebreos, del autor de Hebreos, del Espíritu Santo por medio de este autor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo repite muchas veces y es triste cuando se insiste y no se hace caso. Entonces Dios tiene que decir, ¿no quieres creer? ¿No deseas creer? ¿No escuchas lo evidente? Basta. ¿Quieres el pecado? Ve al pecado. Pero ¿sabes qué? Tu única solución es venir a Dios. Rogarle a este Salvador, reconciliarte con Dios, pedirle que te muestre la realidad de tu pecado, que te muestre qué condenación te espera si no te acercas a Él y Él te cambia, que te revele qué gran Salvador es Cristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y una última reflexión, y es que qué gran privilegio los que somos hijos de Dios. Qué gran privilegio es saber que hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida. Tú eres como aquellos discípulos, te has reconciliado con Dios, ya no estás con Jesús, con sus enseñanzas por un interés, vamos a decir, particular de beneficiarte de tu milagro, de tu sanidad, de tus intereses, sino que estás ahí porque amas a Cristo, quieres recibir la palabra, quieres que esa palabra dé fruto en tu vida. Por eso la reflexión que hacemos es, si tenemos este privilegio, prediquemos, sembremos la palabra. Como decía Pablo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Reprende y exhorta con toda paciencia. Haz que la gente venga y escuche la palabra, porque es la única manera de cambiar. Como decía, el resultado no está en nosotros. No somos dependientes de los resultados siquiera. Nosotros tenemos que ser fieles y obedientes. En último lugar, vamos a ver el significado de la parábola. Significado de la parábola, versículos 13 al 20. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben,
con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. No sé si alguna vez te has atrancado haciendo un puzzle o haciendo algo y viene alguien y te hace, toma, y empieza todo a correr, ¿verdad? Muchas veces necesitas que alguien te explique las cosas. Y esto es lo que va a hacer Jesús. Jesús está sorprendido de que sus discípulos están tan verdes, están, como diríamos hoy, están tan empanados que tienen que decir, venga, te lo voy a explicar. ¿Cómo puede ser que le digan, es que no sabéis esta parábola? ¿Cómo vais a entender el resto? Porque sabéis que esta parábola es clave para entender todas las demás. Si los discípulos no entendían las verdades de esta parábola, difícilmente iban a entender las verdades de los demás. Y el versículo 14 nos va a decir algo clave. Y es que la semilla, ¿qué es? La palabra. ¿Pero qué palabra? Si fuéramos a Lucas 8, que es el otro pasaje paralelo, dice la palabra de Dios. Y esto es lo que siembra el sembrador, la palabra de Dios. ¿Y sabéis qué? Ya no hay más detalles del sembrador. Ya no tenemos más detalles. Es verdad que en la siguiente parábola que relata Mateo 13, que es la parábola de la cizaña, se nos dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. Pero en esta parábola es evidente que está hablando de todo aquel que siembra la parábola, la semilla, todo aquel que proclama el mensaje de salvación. Por eso el poder no está en el sembrador, en su elocuencia, en su capacidad, en su buen hacer, en su inteligencia, no está en qué estrategia usa. ¿Dónde está el poder? En la semilla. Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual ¿qué? Puede salvar vuestras almas. La que dice Hebreos que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O la que Pablo le dice a los corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿qué es? Poder de Dios, es poder. Y ahora Jesús va a decir, va a clarificar, va a mostrar qué son las 4 tierras. Y claramente son 4 reacciones, 4 respuestas a la palabra de Dios. Y cómo cada tierra responde a la misma semilla de una forma diferente. Y en primer lugar, ¿a quién tenemos? Versículo 15. A los que están junto al camino, a los indiferentes. Los indiferentes. Una tierra dura, sin cultivar, una vía en Galilea, que aquello era muy fácil de reconocer, donde cae la semilla y ahí se queda. Y esto es lo que usa Jesús en su primera reacción. Una tierra que es tan dura que la semilla es incapaz de penetrar a la tierra. Y es verdad que llegan a oír, como nos dice el versículo, pero su rechazo y su incredulidad voluntaria hace que la semilla se endurezca. No se pueda enterrar, por tanto no puede producir. Es como el pavimento de las carreteras. Si tiramos una semilla a la carretera no va a producir, ¿verdad? Pero aquí nos dice que esparce la semilla y no solo no se introduce en la tierra, sino que vienen las aves del cielo y se las llevan, o el viento. Pero aquí dice, ¿quiénes son esas aves? Dice, enseguida viene el enemigo y actúa, el Satanás, el malo, el Dios de este siglo, el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio o la gloria de Cristo. Desde siempre Satanás ha estado estorbando el plan de Dios. Desde Génesis 3 lo vemos en acción intentando fastidiar el plan de Dios. Desde el nacimiento de Jesús vemos que quiere acabar con esa promesa que se le da a la mujer en Génesis 3 y dice que aquí va a usar sus artimañas para llevarse esa semilla. Sigue quitando la palabra que se sembró en sus corazones. Y esto es lo que hace hoy. ¿Cómo actúa hoy Satanás? Dándonos falsos maestros. Gente que no traza con precisión la palabra de verdad. Gente que nos dice cosas que no son la palabra de Dios. Y aquí vemos que Jesús está diciendo que este tipo de tierra realmente oye, pero no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Qué podemos decir hoy? ¿Sigue habiendo gente indiferente a la palabra de Dios? ¿Sigue habiendo gente, familiares, amigos, compañeros, que le hablas y le resbala?
como si no dijeran nada, hace algún efecto. Y a veces los encontramos en las iglesias. Gente que viene, tiempo, se sienta porque vienen obligados, me ha traído mi marido, mi mujer, estoy porque mis padres me llevan, no tengo ningún interés ni ninguna preocupación. Eso es responder con indiferencia. Y sabéis que esto es un problema, porque tú eres responsable de lo que escuchas. Y si te está cayendo la semilla de la palabra de Dios y no respondes como debes, eres el responsable de lo que te va a pasar. Y sabéis que un día te presentarás delante de Dios. Un día te presentarás delante de Dios y ahí no podrás evitarlo, tendrás que escucharle. Allí no serás indiferente. En segundo lugar, tenemos los superficiales. Versículo 16. Los que fueron sembrados en pedregales. Nos dice que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz. La semilla cae en un terreno pedregoso, penetra en el suelo, brota rápidamente, pero pronto se muere. Dice el versículo 16 que la reciben con gozo, con emoción, con interés, con sentimiento. Incluso pueden llegar a decir, esa palabra es la que yo necesitaba, pero para pagar mi remordimiento. Y yo esto lo veo muy a menudo en reuniones especiales de iglesia, conciertos de alabanza, campamentos. La gente se emociona, esa enseñanza es la que yo necesito. ¿Y luego qué? Se va. La respuesta inicial es emocional, es dramática. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Tienen señales externas de que su fe es verdadera, pero en última instancia están rechazando el Evangelio. Profesan una fe que no es genuina. ¿Y por qué? Porque Dios prueba su fe. Dios prueba nuestra fe. Y si tu fe permanece, persiste, tiene raíz, es una fe que madura, que crece, que se establece. Pero una fe superficial es temporal. Está basada en cosas como sentimientos, como entusiasmo externo. Pero si escarbas un poco, hay incredulidad igual. No hay un arrepentimiento verdadero. Entonces, lo que dice el versículo 17 es lo que ocurre, que cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Seguir a Cristo tiene un coste. Seguir a Cristo tiene un coste. Si en lugar de sufrir por hacer el bien, porque el Evangelio entra en tu vida y ves que permea tu vida, en vez de hacer eso, vemos que no pasa de la superficie. ¿Sabéis qué? Es como este terreno, piedras. Viene la prueba, tropiezas, te escandalizas, dices, esto es demasiado difícil para mí, yo no quiero saber, me gusta, pero no me quiero realmente arrepentir. Estoy siendo un superficial. ¿Sabéis qué hacemos? Decimos, Señor, te quiero como Salvador, pero no como Señor. Te quiero como Salvador, pero no como Señor, porque es demasiado difícil. Y al final demuestras que el Señor eres tú, de tu propia vida. Sabéis, a lo largo de mi vida como creyente he visto a muchos superficiales en la iglesia. Mucha gente superficial. Personas inestables que rascas y no ves convicciones bíblicas. Que hablas con ellos, tienes conversaciones y difícilmente te edifican. Difícilmente te salen conversaciones que te llevan a alabar al Señor, a estimularte al amor y a las buenas obras. Personas superficiales que en vez de llevarte al bien, te llevan a cuestionarte y decir, ¿verdaderamente esta persona ha entendido el Evangelio? Y ¿sabéis qué? Los superficiales están en un peligro tremendo, porque creen, porque han visto florecer sus semillas, que son salvos. Creen que están en el buen camino y no saben que están muertos, porque su raíz es pequeña y cuando surja la prueba van a caer. Es un verdadero desastre. Por eso los superficiales reaccionan de una forma externa muy visible, pero de forma interna quieren engañarse a los demás, incluso a Dios, pero Dios no puede ser burlado. En tercer lugar tenemos los mundanos, versículo 18, los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Al igual que los superficiales, los sembrados entre pedregales son buenos por fuera, pero debajo de tierra están contaminados. Los espinos eran comunes en Israel
se encontraba a menudo en aquellas tierras. Y no es algo que tú siembres, sino que tú siembras una semilla buena y alrededor salen los espinos, la maleza, y eso aplasta y asfixia a la planta buena. Y yo me acuerdo cuando vivía mi padre y tenía que ir a Almería muchas veces, porque él tenía allí un terreno, teníamos que ir a quitar las hierbas malas. Íbamos un mes, quitábamos las hierbas y a lo mejor pasábamos 3 meses sin ir y aquello estaba hecho una selva. Y otra vez a quitar hierba, y otra vez. Y te das cuenta de que el abono y el agua que se llevaban las plantas buenas se lo estaban comiendo estos espinos y estaban impidiendo que crecieran y dieran fruto como debían. Y esto es lo que está haciendo aquí Jesús, decirle, esta semilla cae, crece, parece que tiene vida, que cobra vida, que echan raíz. Pero ¿qué pasa? Que son de doble ánimo. Hay algo que le atrae más. No hay singularidad por Cristo. Cristo no es lo que quiero por encima de todo. Cristo se me hace un complemento. Cristo se mete en una categoría más dentro de mi vida. Y en vez de preocuparme por lo que dice el Señor, me preocupo por el dinero, me preocupo por los afanes de este siglo. Tengo deseos turbios, tengo una de cal, una de arena. Empiezo a desear las cosas que quiere el mundo. Realmente estoy jugando a 2 bandas, como decimos aquí. Jesús en el Sermón del Monte lo dijo así, en Mateo 6. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y es que es muy engañoso, porque una respuesta mundana a la palabra de Dios es la que pone a Dios al mismo nivel que el resto de tus decisiones y de tus cosas en tu vida. Al mismo nivel. Y el apóstol Juan tiene que darles una buena exhortación a los creyentes en aquella época. Le tiene que decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es que las consecuencias son fatales, porque estos espinos llegan a ahogar la planta, llegan a ahogar esa semilla. Esos deseos siguen estando ahí, ¿y qué hay que hacer? Cortarlos de raíz. Los mundanos tienen que romper con el mundo y solo lo puedes hacer de una manera, apreciando más al Señor Jesucristo, creciendo en tu deseo más y más por Él, poniéndolo en el lugar que te corresponde, como hacen los últimos, la cuarta tierra, los fructíferos, los que son sembrados en buena tierra. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Jesús ha hablado de 3 tierras que son malas. Y ahora nos va a presentar una tierra suave, limpia, fértil a la fe verdadera. Discípulos con fe genuina. Una tierra en donde la semilla entra, se arraiga profundamente, se echa raíces y está preparada para dar fruto a su tiempo. Y no pensemos que por ella no va a pasar la prueba, va a pasar la prueba, pero va a superar la prueba, porque va a dar fruto, va a dar mucho fruto. Y es verdad que en las otras tierras se escucha, se oye la palabra, pero esta la recibe y da fruto. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con corazón recto quieren agradar al Señor por encima de todo. Y no solo se le nota que la reciben, sino que se ve en su fruto. Y es que si quieres ver cómo está alguien en su vida espiritual, no le preguntes cuánto sabe de la Biblia. ¿Cómo está su relación con su familia? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo maneja sus finanzas? ¿Cómo lleva su vida de trabajo? Mira las cosas, su fruto. Podemos ver si alguien realmente está viviendo como el Señor manda. Obviamente pecamos y somos imperfectos, porque no hay perfección hasta la glorificación, pero se caracterizan por dar frutos de justicia, fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Dan evidencias de que Cristo está gobernando su vida.
y hacen buenas obras. Jesús decía, haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo podéis hablar, generación de víboras, lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Así responde tu vida. ¿Cómo es tu fruto? ¿Cómo es tu fruto? Y el versículo 20 nos dice cómo es alguien que está sembrado en la buena tierra. Da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en aquella época no estaban acostumbrados a eso. En aquella época, como mucho, dabas 8 veces lo que habías sembrado. Pero aquí está diciendo, si lo actualizáramos a hoy, que estaríamos hablando de un 3.000, de un 6.000, de un 10.000%. ¿Te imaginas, siembras una semilla y te da un 10.000%? Eso es lo que dice aquí. Es una producción realmente sobrenatural, impensable. Y es que el obrar de Dios no cabe en la cabeza humana. Dios obra de una manera que te hace fructífero, saca rendimiento de nosotros a pesar de nosotros. Si eres buena tierra, ¿sabes qué? Eres un privilegiado. Estás produciendo fruto para el Señor, sigue haciéndolo. Permanece en Él y que todo lo que hagas sea para su gloria. Hoy hemos visto 4 reacciones a la palabra de Dios. Los indiferentes o la indiferencia, la superficialidad, la mundanalidad y los que dan fruto abundante, los fructíferos. Y quizás tú piensas que tienes que pasar de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, y no es así. Tienes que ser buena tierra. Y tú puedes preguntarte, ¿y cómo puedo cambiar mi reacción? ¿Cómo me cambio yo a mí mismo? Y Disney te dice, sé tú mismo, haz lo que tú puedas, pero eso no llega a ningún sitio. Ni tú ni nadie tiene el poder para cambiarte a ti mismo, solo hay uno que te puede cambiar, y es Dios. Pídele a Él que te transforme, rinde tus pecados, arrepiéntete y ven a Él, cree en el Señor, di como aquel, creo, ayuda en mi incredulidad. Él puede obrar en tu vida, Él puede obrar en tu vida. Termino con Juan 15. Jesús está allí hablándole a los discípulos de qué pasa con el que lleva fruto y qué pasa con el que no lo lleva. Dice así, yo soy la vid verdadera, está diciendo Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi padre me enseñó a podar las parras de las uvas y me dijo, todo pámpano, toda rama que no lleva fruto, hay que cortarla, porque se lleva la savia, el fruto, la comida, los nutrientes se lo lleva, se engordan y las que tienen racimos se quedan pequeños. Corta la rama que no da fruto, para que engorde la rama que lleva fruto y se engorde la vid. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Que demos fruto, que seamos buena tierra, que le pidamos a Él que nos haga buena tierra, porque Él es el que lo puede hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, porque aunque era una parábola sencilla de entender, hay tantas cosas tan profundas y vemos que tu deseo, Señor, es bueno, agradable, perfecto. Quieres que seamos buena tierra, que demos fruto, Señor, que tengamos vidas que te honran, vidas santas, vidas, Señor, que responden a tu palabra, Señor, y dan evidencia, Señor, a este mundo de que tú eres real, Señor. Gracias por Cristo, gracias que por medio de su enseñanza, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podemos ser renovados, cambiados, podemos ser transformados. Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos permanecer en ti, Señor. Produce tú el fruto, Señor. Quita aquellas cosas que estorban en nuestra vida, Señor,
y que podamos, Señor, parecernos más a tu Hijo Jesús. Bendícenos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.